Hoy vamos a meternos en una de las historias más fascinantes de nuestro tiempo, la del dinero digital. Veremos cómo una idea, que empezó como simple código, se convirtió en una fuerza global, y cómo la confianza, esa que antes le dábamos a los bancos, se transformó en pura matemática. Es un viaje de rebelión, de innovación y de reinvención. A ver, para entender de qué van las criptomonedas, primero hay que pensar en qué es el dinero. Siempre ha sido un acuerdo, ¿no? Una creencia colectiva de que algo tiene valor, ya fueran conchas, oro o billetes. La gran diferencia aquí es que esta nueva forma de creencia no viene de un gobierno o de un banco, sino de la lógica fría e irrefutable del código. Ok, nuestro recorrido va a tener 6 paradas clave. Empezamos con el sueño rebelde de los cypherpunks, luego el Big Bang, que fue Bitcoin, la revolución de Ethereum, la locura total de la especulación, el colapso que muchos veían venir y, finalmente, el renacimiento institucional que estamos viviendo justo ahora. Mucho, pero mucho antes de que el mundo escuchara la palabra Bitcoin, ya había un movimiento gestándose. Eran los cypherpunks. Un grupo de criptógrafos, de activistas, que en los inicios de Internet soñaban con algo radical, un dinero digital que fuera privado y libre del control de cualquier banco o gobierno. Y ojo, que esta idea no salió de la nada. Desde los años 80 ya se estaban poniendo las bases. Conceptos como la prueba de trabajo, que es en simple una forma de hacer que crear datos nuevos cueste esfuerzo computacional, ya existían. Pero a todos estos intentos les faltaba la pieza clave, la solución al famoso problema del doble gasto. O sea, ¿cómo evitas que alguien haga copiar-pegar con su dinero digital y se lo gaste 2 veces sin que un banco esté en medio para verificarlo? Ese era el gran acertijo. Y de repente llegó el catalizador. En 2008, el mundo vio cómo Lehman Brothers colapsaba y la crisis financiera global hacía temblar los cimientos de la economía. La confianza de la gente en el sistema bancario se hizo añicos. Se dieron cuenta de que las instituciones que parecían infalibles en realidad eran muy frágiles. Era, digamos, el momento perfecto para que surgiera una alternativa radical. Y fue justo ahí, en medio de esa crisis de confianza, que una figura totalmente anónima, que se hacía llamar Satoshi Nakamoto, publicó en Internet un documento de apenas 9 páginas. Pero no era solo otra idea teórica, no. Este era el plano, el manual de instrucciones detallado para por fin hacer realidad el sueño de los cypherpunks. Era el nacimiento de Bitcoin. Y esto de aquí es brillante. Es que ilustra a la perfección el porqué de Bitcoin. En el mismísimo código del primer bloque que se minó, el famoso bloque Génesis, Satoshi incluyó este titular del periódico The Times. No fue algo al azar, para nada. Fue una declaración de principios. Una crítica directa, permanente, al sistema financiero tradicional, grabada para siempre en la blockchain. 10.000. Este número, así solo, puede que no diga mucho, pero en la historia del dinero digital lo es todo. Representa el momento exacto en que Bitcoin dejó de ser un experimento para programadores y se convirtió en algo con valor en el mundo real. Exacto. Esos 10.000 bitcoins fueron lo que pagó un programador por 2 pizzas. Fue la primera vez que se usó esta criptomoneda para comprar algo tangible, algo del día a día. Hoy, ese día se celebra como el Bitcoin Pizza Day, y es un recordatorio de los comienzos súper humildes de un activo que, en su punto más alto, habría hecho que esas 2 pizzas valieran cientos de millones de dólares. Una locura. Pero claro, la historia no se detuvo con Bitcoin. Un programador muy joven, llamado Vitalik Buterin, se dio cuenta de que la tecnología blockchain podía ser muchísimo más que solo dinero. Él vio algo más. Vio que podía ser, bueno, una especie de computadora global y descentralizada. A ver, para que quede súper claro, la mejor analogía es esta. Si Bitcoin es como una calculadora de bolsillo diseñada para hacer una cosa y hacerla muy bien, transferir valor, entonces Ethereum es como un smartphone. No solo hace una cosa, sino que te da una plataforma sobre la que se pueden construir miles de aplicaciones distintas. ¿Y cuál fue la magia que hizo esto posible? Los contratos inteligentes, o smart contracts. Pensemos en ellos como acuerdos que se ejecutan solos. Código que dice, si pasa esto, entonces haz aquello, de forma automática, sin necesidad de abogados, bancos ni ningún intermediario. Esta idea por sí sola abrió un universo de posibilidades completamente nuevo. Y con ese universo de posibilidades, llegó la fase más explosiva, la más salvaje de la industria. Una auténtica fiebre del oro digital, que estuvo marcada por una innovación increíble, sí, pero también por una especulación totalmente desenfrenada. Fue una época de vértigo. Vimos la burbuja de las ICOs, donde proyectos sin mucho respaldo recaudaban millones en segundos. Luego vino el verano DeFi, que básicamente intentó recrear todo el sistema bancario pero sobre la blockchain.
Y después, ¡pum!, explotaron los NFTs, llevando el concepto de propiedad digital al arte y a la cultura pop. La manía llegó a tal nivel que hasta un país, El Salvador, adoptó Bitcoin como moneda de curso legal. Y este fue el clímax de toda esa euforia, casi $69,000 por un solo Bitcoin. Este número no es solo un precio, es el símbolo de la cima del frenesí, el momento en que parecía que esto no tenía techo, y la codicia, bueno, le había ganado a la razón. Y si el precio de Bitcoin fue el indicador financiero, esta cifra fue el indicador cultural. $69 millones. Eso fue lo que pagó la famosa casa de subastas Christie's por una obra de arte puramente digital, de un artista conocido como Beeple. Fue el momento en que los NFTs y el criptoarte se metieron de lleno en la conciencia colectiva. Pero bueno, todos sabemos que después de la euforia suele venir la caída, y el año 2022 trajo consigo un colapso devastador. Fue como una purga, una que era casi necesaria para exponer toda la codicia y el riesgo que se habían estado acumulando sin control durante años. Esta frase lo resume perfectamente. Todo el apalancamiento excesivo, los fraudes que se escondían detrás de fachadas de genios financieros, todo salió a la luz. Se demostró que muchos de los nuevos bancos del mundo cripto, en su afán de hacerse ricos rápido, habían cometido los mismos viejos pecados del sistema que prometían reemplazar. Y el contagio fue brutal. Llegó en 2 olas mortales. Primero, en mayo, el ecosistema de Terra y Luna, que valía $40,000 millones, se desintegró en cuestión de días. Y luego, en noviembre, el golpe de gracia. FTX, uno de los nombres más grandes y supuestamente confiables de la industria, se reveló como un fraude colosal y arrastró al mercado a sus rodillas. La consecuencia de todo este desastre era inevitable. El 2023 se convirtió en el año de la regulación y de rendir cuentas. Los reguladores de Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra las principales empresas del sector. Y los actores fraudulentos, como Sam Bankman-Fried de FTX, fueron llevados ante la justicia. La industria se enfrentó a una elección muy simple: o maduras o mueres. Y parece que la industria eligió madurar. Este último acto de nuestra historia es sobre supervivencia y sobre todo transformación. Después de la purga, la tecnología que estaba detrás de todo demostró ser increíblemente resistente, y el sistema financiero tradicional, ese que antes se burlaba de las cripto, empezó a adoptarlas de verdad. Y el cambio ha sido rapidísimo. En 2024, Estados Unidos aprobó los ETFs de Bitcoin, que en pocas palabras son fondos de inversión que permitieron que gigantes como BlackRock y Fidelity ofrecieran Bitcoin a sus clientes de una forma fácil y regulada. En Europa, la regulación MiCA creó por fin un marco legal claro. A nivel tecnológico, soluciones como las capas 2 empezaron a resolver los viejos problemas de velocidad y costos. Y Wall Street adoptó una nueva palabra de moda: tokenización, que es la idea de convertir activos del mundo real, como edificios o acciones, en tokens digitales en la blockchain. El viaje ha sido, la verdad, increíble, de una idea que se susurraba en foros de nicho para unos pocos, a convertirse en un activo financiero que se negocia en las bolsas más importantes del mundo. Ha sobrevivido a todo: a hackeos, a prohibiciones, a fraudes y a crisis. La pregunta ya no es si sobrevivirá. Y así volvemos al principio. La tecnología está aquí para quedarse, integrándose cada vez más en nuestras finanzas. La pregunta para la próxima década ya no es si el dinero digital va a funcionar. Es algo mucho más profundo. En un mundo donde el dinero es código y la confianza es matemática, ¿quién va a controlar las llaves del futuro?